Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para escuchar una historia que te hará creer, una vez más, en la justicia inquebrantable y en la fuerza indomable del espíritu humano? Porque hoy te traigo un relato que te dejará sin aliento, un testimonio conmovedor de cómo la verdad, como un diamante oculto en la roca más dura, siempre emerge para brillar con su luz propia. El rostro de Giselle Dubois se contorsionó en una mueca de incredulidad y terror absoluto, sus ojos vacíos de toda compasión, mientras la mujer que había desahuciado de su propia vida, Elena, se alzaba con una fuerza inusitada de su lecho de enfermedad, sostenida por la mano del hombre que todos creían su humilde chofer, quien, con una mirada gélida, reveló no solo su verdadero rostro y corazón, sino la devastadora prueba de la traición que los dejaría en la más absoluta ruina. Elena Dubois, a sus 45 años, navegaba su existencia en un mar de opulencia, pero con un corazón que, sin ella saberlo, estaba seco y agrietado. Heredera de la formidable fortuna de los Dubois, una dinastía forjada en la industria farmacéutica, Elena vivía en la Mansión Esmeralda, una fortaleza de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad como un monumento a la riqueza. Su vida era un desfile de lujos, desayunos con champán en el balcón con vistas infinitas, tardes de compras en boutiques exclusivas de París, noches en galas benéficas donde su presencia era más una obligación social que un placer. Pero bajo el brillo de los diamantes y la seda de sus vestidos de alta costura, se escondía una mujer aislada, solitaria, que había aprendido a ver el mundo y a las personas como meros instrumentos para su comodidad. Sus ojos, de un azul gélido, rara vez se posaban en alguien con genuino interés, siempre buscando la forma de obtener un beneficio o evitar una molestia. Su principal interacción diaria, paradójicamente, era con su chofer personal, Ricardo Guzmán. Para Elena, Ricardo no era una persona, sino una extensión de su coche de lujo, una parte del mobiliario. Era un hombre de unos 50 años, de estatura media, con el cabello gris salpicado de canas y un rostro que no mostraba más expresión que una serena eficiencia. Vestía siempre un impecable uniforme gris oscuro, pulcro y planchado, que lo hacía parecer aún más parte del entorno. Desde su asiento trasero de cuero, Elena le dictaba órdenes con una voz monocorde, apenas girando la cabeza. «Ricardo, a la galería, en 10 minutos. Y asegúrese de que el climatizador esté a 21 grados exactos. No tolero el calor». Nunca un «por favor», nunca un «gracias», apenas un contacto visual. Para ella, él era un robot obediente, sin vida propia, sin pensamientos, sin dignidad. En su mente, Ricardo era el epítome de la sumisión, el sirviente perfecto, invisible y silencioso. A veces, en largos viajes, Ricardo intentaba, con una sutil amabilidad, iniciar una conversación, un comentario sobre el clima, una noticia interesante. «Señorita Dubois, parece que hoy tendremos lluvia por la tarde». Elena simplemente resoplaba o lo ignoraba, inmersa en su teléfono o en el reflejo de sí misma en la ventana. «Concéntrese en la carretera, Ricardo», era su respuesta habitual, acompañada de un suspiro de fastidio. Su relación con su familia era una fachada aún más elaborada. Giselle Dubois, su madrastra, una mujer ambiciosa y manipuladora que había entrado en la vida de su padre tras la muerte prematura de su madre, era la imagen misma de la falsedad. Con una sonrisa perenne y ojos que brillaban con avaricia, Giselle siempre estaba a su lado, susurrando cumplidos vacíos y recordándole lo mucho que se preocupaba por ella. «Mi querida Elena, tu piel luce radiante hoy. Debes estar bebiendo suficiente agua de manantial. Necesitas cuidarte. La herencia depende de ti». Su hijo, Thierry, el hermanastro de Elena, era un joven derrochador y arrogante, un calco de su madre en su ambición. Siempre estaba pidiendo dinero a Elena, con promesas vagas de inversiones inteligentes
o proyectos revolucionarios que nunca se materializaban. Ambos, Giselle y Thierry, se movían como buitres alrededor de Helena, esperando el momento de su debilidad para devorar su fortuna. Helena, aunque desconfiaba de ellos instintivamente, se sentía demasiado sola y acostumbrada a su presencia como para prescindir de ellos. En su interior, Helena era un mosaico de soledad y arrepentimiento. A pesar de su riqueza, sentía un vacío constante. Su infancia, marcada por la muerte de su madre y la posterior frialdad de su padre, que se había sumergido en el trabajo, la había dejado sin afecto genuino. Había soñado con ser pintora, con una vida dedicada al arte, pero su padre había aplastado esos sueños con una frase lapidaria: «Las Dubois no pintan, dirigen imperios». La presión de la herencia la había forzado a adoptar una máscara de dureza, de indiferencia. Pensaba, todos quieren algo de mí, dinero, estatus. Nadie ve a Helena, solo a la heredera. Es mejor mantener la distancia. Así nadie puede herirme. Esta defensa la había condenado a una jaula de oro, donde el único consuelo era el control absoluto. Ricardo, el chofer invisible, era solo otro engranaje en su máquina de vida. No le prestaba atención a sus silencios, a su mirada, a los pequeños detalles de su existencia. Él era solo eso, el chofer. La rutina de Helena era inquebrantable, tan pulcra y predecible como los setos perfectamente podados de su jardín. Cada mañana, después de un desayuno ligero servido por una camarera que apenas levantaba la vista, bajaba al gran salón. Allí, Ricardo ya la esperaba, inmóvil junto a la puerta principal, su uniforme impecable, con las llaves del coche en la mano. Su presencia era tan constante que se había vuelto imperceptible. «Ricardo, por favor, lleve mi coche al lavadero. Hay una mancha en la alfombrilla del lado del pasajero», había espetado Helena una tarde, su voz cargada de disgusto, sin darse cuenta de que la mancha era solo una sombra. Ricardo, sin un solo gesto de irritación, solo había inclinado la cabeza y había obedecido. Sus ojos un vacío en el que Helena nunca se detuvo a mirar. La humillación era silenciosa, sutil, pero constante. En una ocasión, durante una cena de negocios crucial en un restaurante de estrellas Michelin, Helena había notado que Ricardo, esperando pacientemente en el coche durante horas, se había quedado dormido, agotado. Al día siguiente, lo reprendió con una frialdad cortante. «Ricardo, la puntualidad y la alerta son esenciales. Si no puede cumplir con los estándares de mi casa, buscaré a alguien que sí pueda». Ricardo solo había respondido con una disculpa sincera, aunque sus ojos mostraban una pizca de tristeza que Helena no percibió. La soledad de Helena era una burbuja impenetrable, en la que su propio dolor y las expectativas sociales la mantenían alejada de cualquier conexión humana. La riqueza la había envuelto en un manto de invulnerabilidad ilusoria, donde creía que nada ni nadie podría tocarla. Qué equivocada estaba. La sacudida, la primera grieta en su impoluta fachada, llegó de forma brutal, inesperada. Una tarde de primavera que prometía ser tan banal como cualquier otra. Helena, mientras se preparaba para una gala de beneficencia, sintió un mareo repentino, tan violento que la hizo caer al suelo de mármol de su vestidor. Una ola de náuseas la invadió, seguida de un dolor agudo en el pecho que le cortó la respiración. Sus músculos se tensaron, inmovilizándola. Cayó al suelo, sintiendo el frío de la piedra contra su mejilla, el sabor metálico del miedo en su boca. Intentó gritar, pero su voz no salía, solo un gemido ahogado. El miedo la invadió, un miedo primario, visceral, que nunca había sentido. Su cuerpo, siempre bajo su control, la estaba traicionando. La emergencia fue caótica. Sus sirvientes, acostumbrados a la rutina, tardaron en encontrarla. Cuando lo hicieron, entraron en pánico, gritando y corriendo de un lado a otro. Giselle y Thierry, alertados por el alboroto,
aparecieron en escena, sus rostros una máscara de falsa preocupación que no tardó en desvanecerse. «¡Madre mía, Elena! ¿Pero qué te pasa? Thierry, llama a un médico. ¡Rápido!». Pero sus ojos no se fijaban en Elena, sino en las joyas desparramadas por el suelo, en el reloj de oro que se había caído de su muñeca. Thierry, con una eficiencia sorprendente para pedir dinero, se mostró torpe y lento a la hora de llamar a emergencias, priorizando el prestigio de un médico privado sobre la urgencia. La ambulancia tardó en llegar, y el pánico de Elena crecía con cada minuto. Fue Ricardo quien, con una calma inquebrantable que contrastaba con el caos de la mansión, tomó el control de la situación. Como un autómata programado para la eficiencia, pero con una calidez que sorprendió a los demás sirvientes, se movió con rapidez y determinación. «Abran paso. Necesita espacio y aire. Llamen a emergencias ahora mismo. No al médico privado, a emergencias». Su voz, que Elena nunca había escuchado tan fuerte, resonó con autoridad. La cargó en brazos con una delicadeza sorprendente, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, y la llevó directamente al coche, mientras los demás todavía debatían. El viaje al hospital fue un torbellino de luces y sirenas. Ricardo no solo conducía con una pericia asombrosa a través del tráfico denso, sino que le hablaba a Elena, susurrándole palabras de aliento, de calma, su voz grave como un bálsamo. «Tranquila, señorita Dubois. Estamos llegando. Respire hondo. No la dejaré sola. Resista». Elena, entre la niebla del dolor, sintió por primera vez la calidez de una mano ajena sosteniendo la suya. Una mano fuerte, tranquilizadora. Era la mano de su chofer. En ese momento de vulnerabilidad extrema, la barrera invisible que siempre la había separado de los demás se resquebrajó. La opulencia de su vida se desvaneció, dejando solo el crudo miedo y la inesperada, pero profunda, sensación de ser cuidada. En el hospital, el diagnóstico fue sombrío. Un tipo raro y agresivo de neumonía, complicada por una afección cardíaca preexistente no diagnosticada. Elena se sumergió en un estado crítico. Los días se convirtieron en semanas de inconsciencia intermitente, de fiebres que quemaban y sueños febriles donde su vida se proyectaba como una película distorsionada. Su lujosa habitación de hospital, con vistas a la ciudad, se sentía como una celda dorada. Mientras Elena luchaba por su vida, la verdadera naturaleza de su familia salió a la luz con una crueldad despiadada. Giselle y Thierry Dubois, al principio, visitaban a Elena con caras compungidas, expresando profunda tristeza por su estado. «Ay, mi pobre Elena, tan frágil. Solo rezamos por su recuperación», decía Giselle, sus ojos fijos en la máquina de soporte vital, calculando silenciosamente cuánto tiempo aguantaría. Thierry, por su parte, se movía como un buitre, pidiendo constantemente a los médicos informes detallados, no por preocupación, sino para estimar cuánto tiempo tendrían para maniobrar. El primer indicio de su traición llegó a través de una enfermera de confianza de Ricardo, una mujer amable y eficiente llamada Laura, a quien Ricardo había ganado con su trato respetuoso y su constante preocupación por Elena. Laura le susurró a Ricardo que Giselle y Thierry habían intentado restringir las visitas a Elena, excluyendo incluso a su abogado de confianza, el señor Montoro. «Dicen que la señorita Dubois necesita paz total, pero me parece extraño, y están preguntando mucho sobre sus finanzas y sus testamentos». Ricardo, con su habitual calma, sintió una punzada de alarma. Era un comportamiento sospechoso, demasiado calculado. A los pocos días, la traición se hizo más evidente. Giselle y Thierry comenzaron a cambiar el personal de la mansión, despidiendo a los sirvientes más leales a Elena, aquellos que la habían cuidado durante años. Ricardo observaba, impotente, cómo las caras familiares desaparecían, reemplazadas por nuevos rostros que parecían más leales a Giselle. Él, sin embargo,
Se mantuvo firme en su puesto, su presencia silenciosa una barrera invisible que los Montalvo no lograron romper. Sabía que su papel era crucial, ser los ojos y los oídos de Helena. Un día, mientras Helena estaba semi-inconsciente, Giselle y Thierry intentaron que un notario les firmara un documento, un poder notarial, afirmando que Helena era mentalmente incapaz de gestionar sus bienes y que ellos debían tomar el control de su fortuna. Ricardo, alerta por las palabras de Laura, interceptó al notario antes de que pudiera entrar a la habitación de Helena. «Disculpe, señor, la paciente no puede recibir visitas ni firmar documentos. Su estado no lo permite». El notario, visiblemente incómodo, insistió en que tenía una cita. Ricardo, con una frialdad y una autoridad que sorprendieron al propio notario, sacó una tarjeta. «Soy el señor Guzmán, asistente personal de la señorita Dubois, y el señor Montoro, su abogado, ha sido informado de esta visita. Creo que le gustará saber que están intentando obtener una firma bajo coacción de una paciente gravemente enferma». El notario palideció y se retiró rápidamente, visiblemente asustado. Ricardo no era solo un chofer. No, mi querido amigo. Aquella era la primera gran revelación. Ricardo Guzmán era, en realidad, el doctor Ricardo Guzmán, un neurocirujano retirado de renombre internacional, un prodigio en su campo. Su jubilación, años atrás, había sido abrupta y misteriosa, después de perder a su esposa en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Hastiado del mundo de la medicina de élite y las intrigas hospitalarias, había buscado una vida de simplicidad, de anonimato. Se había convertido en chofer para Helena Dubois por una razón muy particular. Su esposa, fallecida, había sido la mejor amiga de la madre de Helena, y Ricardo había prometido cuidarla desde la distancia, velar por ella discretamente, pues sabía de la fragilidad emocional de Helena y de la avaricia de Giselle y Thierry. Durante años se había limitado a observarla, a asegurarse de que estuviera segura, sin intervenir, respetando su burbuja de arrogancia. Pero ahora la vida de Helena estaba en sus manos, y la barrera se había roto. Ricardo activó su antigua red de contactos médicos, llamando a los mejores especialistas, a antiguos colegas que le debían favores. El doctor Benítez, un neumólogo de prestigio mundial, y la doctora Morales, una cardióloga condecorada, acudieron al llamado de Ricardo, asombrados de que el legendario doctor Guzmán estuviera de vuelta, aunque fuera de esta forma tan peculiar. Helena recibió la mejor atención médica posible, algo que Giselle y Thierry, en su avaricia, probablemente le habrían negado para ahorrar gastos. Mientras Helena se recuperaba lentamente, su conciencia volvía a cuentagotas. Los dolores disminuían, la fiebre cedía. Empezó a darse cuenta de la presencia constante de Ricardo. Él no era como los demás. No la miraba con lástima ni con ambición, solo con una serena compasión. Le leía libros en voz baja, le hablaba del clima, de noticias insignificantes, como si fuera la conversación más importante del mundo. Le cambiaba los paños fríos de la frente, le sostenía el vaso de agua cuando sus manos temblaban. Helena, en su vulnerabilidad, empezó a ver al hombre detrás del uniforme. Un día, Ricardo le contó una anécdota de su esposa, una historia sencilla, llena de amor y nostalgia. Helena sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de una emoción desconocida, empatía. Monólogo interno de Helena. Él no me está juzgando, no me mira como los demás, me mira como a un ser humano. Y esa historia, su esposa, él ha sufrido, como yo. Pero él es tan amable, tan fuerte. Yo siempre fui tan ciega, tan cruel, lo traté como un objeto. Y él, a pesar de todo, se quedó. Él me salvó. Los demás, Giselle, Thierry, no los he visto en días, o cuando vienen,
Solo preguntan por mi dinero. Ricardo. Me habló de su esposa. Nadie me habla de sus sentimientos. ¿Qué clase de persona me he vuelto? La riqueza me ha hecho un monstruo. Si salgo de esto, si realmente puedo salir de esto, tengo que cambiar. Tengo que ser una persona diferente. No puedo volver a ser la Elena de antes. Debo ser digna de su bondad. La idea de su propia arrogancia la avergonzaba profundamente. El arrepentimiento era una marea que la inundaba. Las alianzas que Ricardo forjó en este período de adversidad fueron la argamasa que protegió a Elena y le dio la fuerza para recuperarse. Sin ellas, sabía que ella se habría perdido en la enfermedad y en la trampa de su familia. Doctor Ricardo Guzmán, el guardián de la vida y la justicia, Ricardo no fue solo un chofer o un médico, se convirtió en el guardián silencioso de Elena, su escudo. Su experiencia como neurocirujano le permitió anticipar los movimientos de la enfermedad y buscar las mejores soluciones médicas. Su paciencia infinita y su compasión hacia Elena, incluso en sus momentos de mayor delirio o irritabilidad, eran inquebrantables. Él manejaba a los médicos con una autoridad discreta pero firme, asegurándose de que Elena recibiera el tratamiento más avanzado. Por las noches, cuando creía que nadie lo veía, se sentaba junto a su cama y le susurraba palabras de aliento. Le hablaba del mundo exterior, de las flores en el jardín de la mansión, de la vida que la esperaba. Elena, en su semiconsciencia, absorbía esas palabras, esas vibraciones de bondad. Ricardo sentía una profunda responsabilidad por ella, una promesa a su difunta esposa de proteger a la hija de su mejor amiga. Su corazón, que había estado cerrado por el duelo, se abría de nuevo, ahora por Elena. Laura, la enfermera leal. Laura, la joven enfermera que cuidaba a Elena en el turno de noche, se convirtió en una aliada invaluable. Al principio era solo una relación profesional, pero la amabilidad y el respeto de Ricardo hacia ella, algo que no veía en la mayoría de las familias ricas, la conmovieron. Ricardo, siempre atento, se aseguraba de que Laura tuviera un café caliente en las madrugadas, le preguntaba por su familia, la trataba como un ser humano, no como una subordinada. Laura, una mujer observadora e intuitiva, pronto notó las artimañas de Giselle y Thierry. Escuchaba sus conversaciones veladas sobre las finanzas de Elena, sus intentos de manipular al personal médico. Con el tiempo, Laura confió plenamente en Ricardo. Le entregaba discretamente notas con detalles de las intrigas de Giselle, le informaba de las visitas sospechosas, le alertaba sobre cualquier intento de Giselle de alterar el tratamiento de Elena. Señor Guzmán, sé que algo no está bien. Ellos no la quieren bien, solo quieren su dinero. Confío en usted. Haré lo que sea necesario para protegerla. Le susurró una noche, sus ojos llenos de determinación. Señor. Montoro, el abogado de la integridad, el señor Montoro, el anciano abogado de confianza de Elena, un hombre de impecable reputación y férreos principios, se había sentido frustrado por la imposibilidad de contactar a Elena y por las evasivas de Giselle y Thierry. Ricardo lo contactó discretamente, revelándole su verdadera identidad como doctor Guzmán y explicándole la situación de Elena. Montoro, atónito al principio, pero profundamente conmovido por la historia y por la evidencia de la malicia de Giselle, se unió a la causa. Ricardo le proporcionó todas las pruebas que Laura había recogido, así como sus propias observaciones. Juntos, Montoro y Ricardo comenzaron a construir un caso sólido contra Giselle y Thierry, no solo para proteger el patrimonio de Elena, sino para asegurar que se hiciera justicia. Montoro, con su vasta experiencia legal, comenzó a trazar el plan para la inevitable confrontación. Doctor Guzmán, su decisión de tomar este camino, de proteger a la señorita Dubois con tanta devoción, es admirable. Enfrentaremos a esos buitres en el tribunal. No podrán escapar de esto. Su voz resonó con una promesa de justicia. La tensión alcanzó niveles palpables
a medida que la salud de Elena se estabilizaba lentamente y su recuperación se hacía evidente. Giselle y Thierry, por su parte, comenzaron a sentir la presión. Su arrogancia habitual se transformaba en una desesperación mal disimulada. Los rumores de la recuperación de Elena, combinados con la persistente presencia del señor Montoro y del misterioso chofer Ricardo, los ponían nerviosos. Sus rostros, antes llenos de una falsa compunción, ahora mostraban ojeras profundas y una irritabilidad creciente. La imagen de intocabilidad que proyectaban empezaba a resquebrajarse. Confrontación menor 1, el intento de inhabilitación fraudulenta. Una tarde, Giselle y Thierry, acompañados de un abogado de su propia conveniencia, irrumpieron en la habitación de Elena, quien ya estaba semiconsciente. Llevaban consigo una orden judicial falsa, intentando forzar a Elena a firmar un documento que la inhabilitaba legalmente. Mi querida Elena, es por tu propio bien. Necesitas descansar. Nosotros nos encargaremos de todo, decía Giselle, su voz melosa, mientras Thierry le acercaba una pluma a la mano temblorosa de Elena. Pero antes de que pudieran obligarla, Ricardo y el señor Montoro entraron en la habitación. «¡Alto ahí!», exclamó Montoro, su voz resonando con autoridad. «Esa orden es fraudulenta. La señorita Dubois está bajo mi protección legal, y su médico, el doctor Guzmán, está aquí para testificar sobre su estado mental y físico». La mención del doctor Guzmán hizo que Giselle y Thierry se quedaran congelados, sus rostros palideciendo. Ricardo, con una mirada fría, se interpuso entre Elena y ellos. No volverán a acercarse a ella sin supervisión. Sus artimañas han terminado. Giselle y Thierry, con la cara descompuesta, intentaron argumentar, pero se vieron forzados a retirarse, su plan frustrado. Elena, aunque débil, sintió un escalofrío de miedo y una ola de gratitud por Ricardo. Confrontación menor 2. La amenaza a Ricardo. Unos días después, Ricardo fue interceptado por Thierry en el pasillo del hospital. Thierry, con una voz baja y amenazante, intentó intimidarlo. «Chofer, no sé qué juego está jugando, ni quién lo ha contratado, pero si sigue entrometiéndose en nuestros asuntos familiares, se arrepentirá. Sé dónde vive su familia, su pequeño apartamento. Las cosas pueden ponerse muy desagradables para usted. Es mejor que se aparte del camino». La amenaza velada a la familia de Ricardo, a su vida anónima, le heló la sangre. Pero la mirada de Ricardo, aunque fría, era inquebrantable. «Sus amenazas no me afectan, Thierry, y le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que hace. Estoy protegiendo a la señorita Dubois, y no permitiré que nadie la dañe. Su avaricia lo está cegando». Thierry, sorprendido por la inesperada firmeza y confianza de Ricardo, se retiró con un gruñido. Ricardo sintió un latido de rabia, pero también una confirmación. Estaban desesperados, y eso significaba que estaban cerca de la victoria. Monólogo interno de Elena, en recuperación. «Ricardo, él no es un simple chofer. Lo escuché. Doctor Guzmán. ¿Quién es realmente? Me ha salvado. Me ha protegido de Giselle, de Thierry. Me cuida con una devoción que mi propia familia nunca mostró. Yo, que siempre desprecié a la gente como él. ¿Qué clase de ironía es esta? Siento vergüenza por mi pasado, miedo por lo que puedan hacer Giselle y Thierry, pero también una fuerza creciente. Quiero luchar. Quiero recuperar lo que es mío. No solo el dinero, sino mi dignidad. Quiero ser digna de la confianza que Ricardo ha puesto en mí. Tengo que ser fuerte. Por él, por la verdad. Mi vida entera ha sido una farsa, y ahora, por primera vez, siento que puedo ser real. Esta enfermedad ha sido mi despertador». Su mente, antes centrada en la superficialidad, ahora se enfocaba con una claridad asombrosa en la justicia y la redención. El aire en la sala de audiencias del Tribunal Superior era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo.
La solicitud de inhabilitación de Helena Dubois, presentada por Giselle y Thierry, había llegado a su punto culminante. La prensa, ávida de escándalos en la alta sociedad, llenaba las primeras filas, sus cámaras listas para capturar cada expresión. En el centro de la sala, Ricardo Montalvo, con una expresión demacrada y sudorosa. Ricardo Montalvo no estaba allí, pero los ojos de Giselle y Thierry, llenos de falsa compunción, eran un espectáculo nauseabundo. Intentaban proyectar una preocupación que no sentían mientras se preparaban para devorar la fortuna de Helena. La jueza, una mujer de expresión severa y mirada penetrante, abrió la sesión. Giselle, con una voz melosa y lágrimas de cocodrilo, comenzó su testimonio, describiendo a Helena como una pobre mujer, delirante y confundida, que necesitaba protección de sí misma y de su dinero. Thierry, a su lado, asentía con gravedad, añadiendo detalles sobre los gastos exorbitantes y las decisiones irracionales de Helena. El abogado de Giselle, un hombre astuto y con fama de implacable, presentaba documentos que supuestamente demostraban la incapacidad de Helena. Fue entonces cuando el señor Montoro se levantó, su voz clara y firme. Con todo respeto, su señoría, tenemos una objeción fundamental. La paciente, la señorita Helena Dubois, está presente y es capaz de hablar por sí misma. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Giselle y Thierry se giraron, sus rostros palideciendo. La puerta lateral de la sala se abrió lentamente. Todos los ojos se fijaron en la entrada. Ricardo Guzmán, ahora vestido con un impecable traje oscuro que acentuaba su figura, su cabello gris peinado con pulcritud, entró primero. Su mirada, ahora, irradiaba una autoridad y una determinación férrea. Sostenía con delicadeza la mano de Helena Dubois. Helena, aunque aún pálida y un poco frágil, caminaba con una dignidad sorprendente, apoyada en el brazo de Ricardo. Vestía un elegante traje de 2 piezas, sencillo pero de tela rica, muy diferente a sus anteriores ostentaciones. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, caía ahora un poco más natural, y en sus ojos, aunque aún un poco cansados, brillaba una luz de fuerza y determinación que nadie le había visto antes. Los flashes de las cámaras se dispararon sin cesar, iluminando la escena. Giselle se levantó de un salto, su rostro contraído por la incredulidad y la furia. «¡Esto es una farsa! ¡Ella no está en condiciones! ¡Este hombre la está manipulando! ¡Es el chofer! ¡Un simple chofer!» Su voz era un chillido histérico. Thierry, a su lado, balbuceaba incoherencias, pero el señor Montoro se adelantó, su voz resonando en la sala. «Con todo respeto, Giselle, el señor Guzmán no es un simple chofer. Permítanme presentarles al doctor Ricardo Guzmán, neurocirujano retirado de renombre mundial, y durante el último año, el único protector de la señorita Dubois. Él es quien ha supervisado personalmente su recuperación y quien puede dar fe de su perfecta capacidad mental». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los periodistas se lanzaron a teclear frenéticamente. Ricardo, el doctor Guzmán, dio un paso al frente. «Su señoría, tengo un testimonio. Desde el inicio de la enfermedad de la señorita Dubois, he sido testigo de los intentos sistemáticos de Giselle y Thierry Dubois para aislarla, para manipular su tratamiento médico y para obtener un poder notarial fraudulento. Presento aquí grabaciones de audio, testimonios de enfermeras y documentos financieros que prueban su intento de malversar la fortuna de la señorita Dubois, incluso a riesgo de su vida». Ricardo conectó un pequeño dispositivo a la pantalla de la sala. La voz de Giselle se escuchó clara y nítida, conspirando con Thierry sobre cómo acelerar el proceso y restringir el acceso al dinero de Helena. Las caras de Giselle y Thierry se volvieron aún más blancas, sus ojos desorbitados por el horror de ser descubiertos. Helena, con la ayuda de Ricardo, avanzó hacia el estrado. Su voz, aunque un poco débil, era firme y clara,
llena de una resolución inquebrantable. Su señoría, no solo estoy perfectamente lúcida, sino que estoy aquí para exponer la verdad. Mi madrastra y mi hermanastro, Giselle y Thierry Dubois, han intentado envenenar mi vida y robar mi fortuna, aprovechándose de mi vulnerabilidad. Lo que escucharon es solo una pequeña muestra de su crueldad. Pero hay más. Elena, con un gesto, presentó un documento que el señor Montoro había preparado. Durante mi convalecencia, y con la ayuda inestimable del doctor Guzmán y del señor Montoro, he revisado mis finanzas. Descubrí que Giselle y Thierry han estado desviando fondos de mi herencia durante años, mediante empresas fantasma y cuentas secretas. Tengo pruebas de cada centavo. Y tengo algo más. Elena se giró para mirar a Giselle y Thierry. Sus ojos azules, antes gélidos, ahora ardían con una luz de dolor y justicia. Mi madre, la verdadera señora Dubois, me dejó un legado que va más allá del dinero. Me dejó un testamento secreto que solo podía ser revelado si yo, o mi fortuna, corrían peligro inminente por la avaricia de otros. En él se estipula que, en caso de traición flagrante por parte de familiares, toda la fortuna Dubois debe ser destinada a obras de caridad que beneficien a la comunidad, y que el administrador de dicha fortuna debe ser elegido por un consejo de mis más fieles y probados colaboradores. Y ese consejo, y yo, hemos elegido al doctor Ricardo Guzmán. Reacciones en tiempo real. Giselle Dubois. Su rostro, antes compungido, se desfiguró por la furia y el shock. ¡Mentiras! Esto es una manipulación. Ese hombre es un impostor. Él quiere nuestro dinero. ¡Un simple chofer!, gritó. Sus manos temblaban, sus ojos inyectados en sangre. Su piel se puso púrpura. El sudor le corría por la frente. Intentó abalanzarse sobre Elena, pero la seguridad del tribunal la detuvo. Su voz se volvió un chillido histérico e inarticulado. Se sentía atrapada. El pánico la ahogaba. Thierry Dubois. Su expresión pasó de una seguridad engreída a una palidez extrema, sus ojos desorbitados. Se quedó mudo por un momento, el shock paralizándolo. Luego intentó balbucear. «¡No es posible! ¡El testamento! ¡Es falso! Papá nunca haría eso!» «¡Esto es un complot!». Su voz se quebró, las palabras se atropellaban. El sudor frío le empapó la camisa, y sus ojos se clavaron en el suelo, incapaz de mirar a Elena. La humillación era total. Jueza. Su severidad inicial dio paso a un asombro contenido. Sus cejas se levantaron. Sus ojos se abrieron al escuchar las grabaciones y ver las pruebas. La mención del testamento secreto y del doctor Guzmán la dejó visiblemente impresionada. Su rostro se volvió grave. Su mirada se endureció al posarse en Giselle y Thierry. «Orden, orden en la sala». Su voz era un trueno. Prensa y espectadores. Un murmullo atronador de asombro y escándalo llenó la sala. Los periodistas tecleaban frenéticamente, sus flashes disparándose sin control. Las exclamaciones de «fraude», «chofer multimillonario», «traición» resonaron. Las expresiones de la gente variaban desde el shock puro hasta la satisfacción por la justicia inminente. El silencio inicial se había roto en un estallido de revelaciones, el cambio de poder. En ese instante, la dinámica de poder en la sala se invirtió por completo. Giselle y Thierry, antes los depredadores, se habían convertido en las presas, expuestos y ridiculizados ante la alta sociedad. Elena, la víctima, la delirante, se alzó con una fuerza inesperada, apoyada por el hombre que había demostrado ser su verdadero guardián. La jueza golpeó el martillo con fuerza. Dadas las pruebas irrefutables presentadas por el doctor Guzmán y el señor Montoro, las grabaciones y el testamento de la difunta señora Dubois, esta corte encuentra motivos suficientes para desestimar la solicitud de inhabilitación. Además, la evidencia de fraude y malversación de fondos es abrumadora. Ordeno el arresto inmediato de Giselle y Thierry Dubois
por intento de estafa y malversación de fondos, y la congelación de todos sus bienes hasta que se realice una investigación completa. 2 agentes de seguridad que ya esperaban se acercaron a Giselle y Thierry, quienes gritaron y patalearon, arrastrados fuera de la sala mientras la prensa se abalanzaba sobre ellos. El caos y la humillación eran totales. La caída de Giselle y Thierry fue tan visceral y absoluta como su avaricia había sido desmedida. El señor Montoro, con la incansable ayuda del doctor Guzmán, no perdió el tiempo. La demanda oficial por fraude, malversación, intento de inhabilitación y coacción fue presentada con una contundencia implacable. La prensa, que había cubierto el escándalo con avidez, no les dio tregua, publicando cada detalle de su descenso a los infiernos. Ramificaciones legales y financieras. En cuestión de semanas, Giselle y Thierry se vieron inmersos en una vorágine legal y financiera. Los tribunales congelaron sus bienes, descubriendo que gran parte de su fortuna provenía de los desvíos ilícitos de la herencia de Elena y de otras estafas menores. Se enfrentaron a múltiples cargos de fraude, malversación de fondos y otros delitos financieros. Sus pocas propiedades legítimas fueron embargadas para cubrir las deudas y las multas. Sus antiguos amigos y socios de la alta sociedad los abandonaron, temiendo ser arrastrados por su caída. La socialité que una vez los adulaba, ahora los despreciaba abiertamente. No había fiestas, no había invitaciones, solo el eco de sus propias mentiras. Degradación personal de Giselle y Thierry. Giselle, la elegante y calculadora madrastra, se convirtió en una figura patética. Las cámaras de televisión la captaban saliendo de los juzgados, encorvada, con el cabello desaliñado y una mirada vacía, cubierta con un pañuelo para evitar los flashes. Sus lujosos vestidos fueron reemplazados por uniformes de prisión. Thierry, el joven derrochador, se desmoronó por completo en la cárcel, incapaz de soportar la pérdida de su estatus y sus comodidades. Intentó culpar a Elena, al doctor Guzmán, incluso a su propia madre, pero sus lamentos se perdían en la indiferencia de la justicia. La avaricia los había consumido, y ahora solo les quedaba el vacío y la vergüenza. Escena de la caída. Meses después, Elena, ahora completamente recuperada y con una nueva paz en su alma, visitaba una cárcel de mujeres para dar una conferencia sobre reinserción social, una de las nuevas facetas de su vida. Mientras caminaba por los pasillos, vio a una mujer en el patio. Era Giselle. Estaba sentada sola, con su uniforme gris, su cabello canoso sin teñir, sus manos temblorosas y su mirada perdida. No había rastro de la elegancia o la arrogancia de antes. Su belleza se había desvanecido. No se atrevió a acercarse, pero la vio por un momento. Sintió una punzada, no de venganza, sino de lástima. Giselle había perdido no solo su fortuna, sino también su alma. Su propio veneno la había consumido. El triunfo de Elena Dubois fue tan resplandeciente como la oscuridad que había superado. Completamente recuperada, la mansión Esmeralda ya no era una jaula de oro, sino un hogar lleno de vida y propósito. Elena, con la ayuda del doctor, Ricardo Guzmán y el señor Montoro, y con su propia mente renovada, dedicó toda su vasta fortuna a la fundación Renacer Dubois, una organización benéfica dedicada a apoyar la investigación de enfermedades raras, ofrecer asistencia médica a comunidades desfavorecidas y fomentar el arte en jóvenes talentos, aquellos que, como ella, alguna vez soñaron con pinceles y lienzos. La mansión se transformó en un centro cultural y de investigación, sus salones llenos de risas, de conocimiento y de la promesa de un futuro mejor para muchos. El doctor Ricardo Guzmán, el chofer que le había salvado la vida, se convirtió en el CEO de la Fundación Renacer Dubois, asumiendo un rol de liderazgo y gestión que reflejaba su inmensa inteligencia y su integridad. Su anonimato había terminado,
pero ahora era reconocido por su verdadero valor. Su relación con Elena floreció, no solo en una profunda amistad basada en el respeto mutuo y la admiración, sino en un amor maduro y sincero, forjado en la adversidad y la vulnerabilidad compartida. Ricardo, que había buscado la simplicidad, encontró en Elena y en la fundación un nuevo propósito que llenaba su corazón de una alegría inmensa. Elena, que había reprimido su amor por el arte durante décadas, retomó sus pinceles. Sus obras, llenas de color y emoción, ya no eran para impresionar a la sociedad, sino para expresar su alma. La Mansión Esmeralda albergó exposiciones de arte, y Elena, con su nueva humildad, compartía su historia de redención, inspirando a muchos. Hubo reencuentros significativos. Un día, en una gala benéfica organizada por la Fundación, Elena se encontró con viejas amigas de la alta sociedad. Sus ojos se abrieron con asombro al verla, tan transformada, tan radiante, tan auténtica. Algunas intentaron retomar su vieja dinámica de adulación, pero Elena, con una sonrisa amable pero firme, las detuvo. Mis prioridades han cambiado. Ahora, mi riqueza y mi tiempo están dedicados a aquellos que realmente lo necesitan, y a la gente que me valora por lo que soy, no por lo que tengo. Sus palabras resonaron con la autoridad de una mujer que había encontrado su verdadera voz. La vida de Elena era un testimonio vivo de que la riqueza material no define la valía de una persona, y que la verdadera fortuna reside en la integridad, la compasión y la capacidad de transformación. Su antigua arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una profunda gratitud y una paz interior que nunca el dinero le había podido comprar. Y así, mi querido amigo, la historia de Elena Dubois se convirtió en un susurro de esperanza en cada rincón de la ciudad y más allá. Fue la prueba viva de que la dignidad humana no se compra ni se vende, de que la compasión es una fuerza más poderosa que la avaricia, y de que la perseverancia, esa obstinación silenciosa ante la adversidad, siempre encuentra su recompensa más justa. La integridad, el valor de las segundas oportunidades, y el hecho de que el verdadero valor de una persona reside en su carácter, no en su estatus ni en las apariencias. Elena, la que lo tenía todo y no tenía nada, encontró su verdadera riqueza en el corazón de su chofer, el hombre que le reveló no solo su verdadero rostro y corazón, sino el camino hacia su propia redención.